Hoy te quiero compartir lo más importante que he aprendido de Tony Robbins, que verás que es súper potente. A mí es uno de los mentores que más me ha marcado, así que voy a tratar de, a partir de frases que él suelta y que son auténticas perlas, explicarte un poquito los aprendizajes que yo he tenido de los más importantes que he tenido Tony Robbins. Pero antes, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones, la campanilla para ir recibiendo las notificaciones conforme vayamos publicando vídeos y comparte este contenido si sabes de alguien al que le pueda ayudar. Y ahora sí, vamos con esto. Tony Robbins, wow, es uno de mis principales mentores, si no el principal, es de las personas que más he aprendido a muchos niveles. He hecho presenciales con él, me he formado también online con él, he leído obviamente sus libros también, pero es una persona que me parece muy interesante por muchos aspectos. Pero voy a empezar por esto, por intentar desglosar parte de estos aprendizajes a partir de frases, de conceptos que él suelta y que para mí son auténticas perlas, ¿no? El primero es que el éxito de la vida es la capacidad de convertir la adversidad y el fracaso en motivación y acción. Bueno, a ver, el éxito de la vida es eso porque justamente en la vida está plagada de fracasos, de adversidades y hay que saber reponerse a ello y hay que saber, al final no se trata de que tengamos menos problemas, sino que sepamos lidiar con ellos de mejor manera, que estemos más capacitados, más habilitados para poder resolver las diversas circunstancias adversas que nos propone la vida, porque en la vida no va a haber menos dificultades, así que la única cosa que podemos hacer es nosotros capacitarnos mejor para poder ser capaces de afrontar mejor estas dificultades. Así que para mí esto es un concepto muy bonito. El segundo concepto también que aprendí de él muy interesante es que si no estás creciendo, estás muriendo. Somos seres vivos, seres biológicamente vivos, igual que un árbol no decide cuándo deja de crecer, un ser humano tampoco, así que necesitamos crecer constantemente, porque el ser humano que no progresa, que no evoluciona, que no crece, que no se desarrolla, entra en depresión, se apaga, con lo cual necesitamos crecer, da igual si es físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, pero necesitamos tener esta sensación de progreso, de crecimiento constante, así que también súper interesante. Otro punto importante de la gente exitosa hace lo que los demás no quieren hacer o no les gusta hacer. Pero fíjate que la mayoría de personas que quieren muchas cosas y no las consiguen, quieren esas cosas pero no hacen lo necesario para conseguirlas. Así que las personas que realmente consiguen resultados son esas que sí que hacen lo que hay que hacer para conseguir estos resultados. Parece muy obvio, pero creo que es algo muy interesante y muy importante porque aún hay demasiada gente queriendo resultados sin hacer las acciones que debe hacer para poder conseguirlos, ¿no? Otro punto interesante, si no tienes una visión para tu futuro será controlado por quienes sí la tengan, ¿no? Al final es aquello de trabaja, o sea, o trabajas para tus sueños o alguien encontrará la manera que trabajes para sus sueños, ¿no? Entonces también me pareció muy interesante este concepto, creo que es un concepto que explica muy claramente esta visión que debemos tener de hacia dónde queremos ir, porque si no nos dejaremos arrastrar por las visiones de otros, sin duda, ¿no? Otro punto fundamental, que es que la calidad de tu vida está directamente relacionada con la calidad de tus relaciones, ¿no? Él dice literalmente, así como sea la calidad de tu vida, así será la calidad de tus relaciones. Y es así, realmente es que yo creo que es cristalino. Las relaciones humanas son súper importantes, somos seres sociales y si no sabemos crear relaciones de calidad, no tendremos una vida de calidad, ¿no? O sea que para mí también súper importante esta parte. Otro punto es que la única limitación real en tu vida es la que tú creas en tu mente. Esto lo he podido comprobar en mi propia vida también. O sea, una de las cosas interesantes del trabajo de Tony Robbins es este salto que puedes ir haciendo de estándares, ¿no? De ser capaz de trascenderte a ti mismo, a tus propias creencias, para poder ir más allá de lo que tú estabas, ¿no? Y esto se consigue a partir de esta parte de poder trascender esos límites que te pones desde tu propia mente, desde tus propias creencias, ya sea porque te lo han dicho o por tus propias experiencias de vida, pero generalmente nos creemos mucho menos de lo que podemos conseguir. No se puede conseguir toda la vida, pero sin duda se puede conseguir muchísimo más de lo que nosotros pensamos, ¿no? El tema es que, como bien dice Tony Robbins, el ser humano sobreestima lo que puede hacer en 3 meses y subestima lo que puede hacer en 3 años, ¿no? Otro concepto interesantísimo es que el cambio es inevitable, pero el progreso es opcional. El cambio es inevitable porque la vida es cambio, lo único constante realmente es el cambio, ¿no? Entonces, dentro de ese cambio, tú puedes lograr que ese cambio se convierta en progreso, o puedes lograr que este cambio se convierta en estabilidad, casi difícil que sea así, o que vaya en retroceso en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? O estás mejor o estás peor, económicamente, de salud, en relaciones. Así que si te lo trabajas, este cambio va a ser un cambio hacia mejor y si no te lo trabajas probablemente este cambio sea un cambio para peor, ¿no? Otro punto fundamental de Tony Robbins, que la clave para el éxito es la acción, así de sencillo. Y realmente la clave para el éxito es la acción, o sea, por más que tú puedas pensar, sentir, querer, si no pasas a la acción no sucede nada. Con lo cual la clave de todo está en capacitarse o ser
más que capacitarse, encontrar la manera de pasar a la acción, ¿no? De encontrar las razones suficientes para que la acción se vuelva inevitable, ¿no? Porque si no, realmente es muy complicado que puedas tener, que puedas lograr ningún resultado. Al final todo pasa por esta acción, ¿no? Si no hay acción, no hay resultados. Acuérdate de aquello de que toda la acción proviene de pensamiento, tenemos un pensamiento, este pensamiento nos lleva a una emoción, sentimos algo por ese pensamiento, emoción, acción, resultados. Las emociones nos hacen actuar y nuestras acciones nos generan unos resultados. Así que empezando por los pensamientos, para sentir de una cierta manera, para actuar de una cierta manera, para tener unos ciertos resultados. Otro concepto fundamental de Tony Robbins es la importancia que le da la emoción, ¿no? Que la emoción es la fuerza motriz detrás de todo lo que hacemos en la vida. Nuestros pensamientos, como decíamos, determinan esas emociones, pero esas emociones son las que hacen que tomemos lo que decíamos, estas decisiones y estas acciones, ¿no? Y ser capaz de entender que al final el 80% de lo que decidimos en nuestra vida lo decidimos en base a emociones, luego lo justificamos racionalmente, pero lo decidimos en base a emociones, nos ayuda mucho a no perdernos en el camino o a buscar de qué manera podemos tener estos pensamientos correctos que nos generen esas emociones correctas, ¿no? Tony Robbins también es un fan de la disciplina y habla de que la disciplina es la clave para el éxito, que la disciplina no es un castigo, ¿no? Es una herramienta que nos permite alcanzar nuestras metas. Y a mí me gustaría añadir también que la disciplina para mí tiene un factor muy interesante, que es que la disciplina nos da libertad. La disciplina está muy denostada y parece que sea todo lo contrario a la libertad, cuando no es así. Yo creo que la disciplina es una gran puerta para la libertad, porque al final el ser disciplinado te permite elegir en cada momento lo que tú quieres hacer sin necesidad de que te arrastre tu ego, tu pereza, tus ganas de procrastinar. Es decir, ahí no eres libre, eres víctima de tu ego. Para realmente ganar libertad tienes que ser capaz de disciplinarte y de vencerte a ti mismo, de ser capaz de dominarte a ti mismo, ¿no? Así que la disciplina, contrariamente a lo que pueda parecer, para mí es una gran herramienta para conseguir libertad, ¿no? Otro concepto muy interesante también de Tony Robbins es que la felicidad es un estado mental, no es una circunstancia. Es un estado mental porque fíjate que con el mismo contexto, con lo mismo que tengan unos y otros, hay gente que es feliz y hay gente que no lo es. Y lo que determina el hecho de que sean felices no es tanto lo que tienen o lo que hacen o lo que son o lo que sienten, sino lo que hacen con ello, lo que son capaces de hacer con eso que sienten, que hacen, que tienen, que son, ¿no? Cuando tú eres capaz de dominar esta parte de ya no es tan importante lo que sucede ahí fuera, sino el cómo me tomo yo por dentro aquello que sucede ahí fuera, eso es una gran puerta que te abre la vía a ser mucho más feliz, ¿no? Otro concepto también fundamental de Tony Robbins, el miedo, ¿no? Que dice que el miedo es una ilusión del ser humano y que si lo enfrentas se disuelve. El miedo es verdad que no siempre, pero la mayor parte de nuestros miedos son ilusorios. La mayor parte de la vida nos la pasamos sufriendo por cosas que nunca ocurren. Así que ser capaces de afrontar ese miedo para que se disuelva y ser capaces de ver que el miedo es mucho menos importante de lo que parece, que el miedo es mucho menos potente y mucho menos real de lo que parece, es algo fundamental para poder trascender estos miedos y poder transitar hacia la liberación de estos miedos, ¿no? Otro aspecto súper fundamental, ¿no? Que las personas que tienen éxito en la vida no tienen miedo a fallar. Realmente tenemos mucho miedo a fallar y esto nos impide muchas veces hacer cosas, ¿no? O dar según qué pasos, pero no hay nadie que haya conseguido grandes cosas que no haya fallado, que no la haya cagado. Al final, si no te atreves a cagarla, si no te atreves a fallar, no lograrás casi nada. Yo mismo en mi vida reconozco muchísimos fracasos que he tenido, pero es que si no tienes esos fracasos, si no hubiera pasado por eso, no estaría hoy donde estoy tampoco. Así que necesitamos fracasar, necesitamos fallar, entre comillas, necesitamos equivocarnos para reconocer cuáles son los patrones que no debemos seguir y, por tanto, los que sí debemos seguir, que sería la polaridad opuesta y que nos llevarán a donde queremos que nos lleven, ¿no? Esa parte de ser capaz de atreverse a fallar, a fracasar, es básica para conseguir grandes resultados en nuestra vida. Yo, de hecho, me he arruinado profundamente 2 veces y ha sido necesario para aprender, por ejemplo, a gestionar mis finanzas como las pueda gestionar ahora. Así que yo creo que cualquier tipo de fracaso no es más que eso, un aprendizaje de una situación que no responde a nuestras expectativas y que duele y que cuesta transitarla, pero que una vez la transitamos y la trascendemos, siempre hay un aprendizaje que hace que seamos mucho más fuertes, que podemos ser capaces de aprender de aquello y no volver a repetirlo y demás, ¿no? Quizás uno de los puntos también que habría muchos más, pero voy a cerrar con este. Uno de los puntos también que me gusta mucho de Tony Robbins es que habla de que el éxito, lo importante del éxito, no es aquello que consigues, sino la persona en la que te conviertes. Esto también lo decía Brian Tracy, ¿no? Que hablaba de que el primer millón es difícil y el segundo es inevitable, porque la clave no está en conseguir ese primer millón, sino en quién te has tenido que convertir tú para conseguir ese primer millón, y si te has convertido en esa persona, igual que has hecho uno, puedes hacer 2, 10 o 100 si quieres, ¿no? Así que, y esto es muy así. La cuestión, la gran
gracia de todo esto no está tanto en lo que vas consiguiendo, sino en quién te vas convirtiendo, ¿no? En cómo tú vas evolucionando, progresando, creciendo como persona, y eso te abre las puertas a poder tener mucha más abundancia en tu vida, a poder gestionar mucho mejor tus relaciones, a poder vivir en definitiva mucho más feliz y mucho más pleno. Así que, bueno, hablaremos más días de Tony Robbins porque es uno de mis mentores favoritos, pero bueno, te quería dejar estas bases claras. Estos días voy a publicar una serie de vídeos hablando de mentores de los que yo he aprendido mucho y cuáles son esas claves interesantes que he aprendido de ellos. Así que nada más por hoy, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta mañana, chao.